Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Inbound Talks. Inbound Talks es una serie de pláticas en las que vamos a estar hablando acerca del inbound marketing, de inbound sales y de inbound service, y sobre todo la manera en la que los consumidores han cambiado y cómo nos podemos adaptar a través de hacer estrategias de marketing, estrategias de ventas y de servicio al cliente completamente diferentes. Pues para eso nos acompaña Leticia González, que nos va a contar un poquito acerca de esta metodología, y pues dejo a Leti que se presente. Muchas gracias, Alan. Bueno, como decía Alan, soy Leti. Bueno, he trabajado en varios proyectos de inbound marketing en los últimos 5 años, tanto en Brasil como en Colombia y en México. Y bueno, hoy les quiero contar un poquito sobre esa metodología que me apasiona y que estoy segura que ustedes van a ver que les puede ayudar muchísimo en sus negocios. Y justo queremos hablar sobre cómo, ¿no? Cómo esa metodología les puede ayudar a crecer. Y básicamente, pues hablando un poquito más de la agenda, cuáles son los puntos principales, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a qué es el inbound marketing, para luego hablar sobre por qué es importante para las empresas. Y después les quiero contar algunos casos, algunas historias de éxito de proyectos en que yo he trabajado para que puedan entender en la práctica cómo realmente el inbound marketing puede ayudar a una empresa. Y pues antes de todo, antes de empezar a hablar un poquito de qué es el inbound marketing, así les quiero dar un poquito de contexto, ¿no? Ese es un anuncio que fue lanzado en 1994 por AT&T. Se ve bien raro, muy diferente de todos los anuncios que vemos actualmente, pero pues en su momento funcionaba muy bien, ¿no? En su momento el click-through rate de ese anuncio, de este ad, era alrededor de 50%. Imagínate, cualquier persona que trabaja con marketing hoy, pues imagínate tú, Alan, tener un 50% de una tasa de clics, pues sería increíble, ¿no? Sí, para las personas que igual no entienden al 100 qué es el CTR, pues prácticamente estamos diciendo que una de cada 2 personas que veían el anuncio le daban clic, ¿no? Exactamente. Entonces, pues eso ya no es una realidad. Hoy en día, para que tengan una idea, esa tasa promedia en un anuncio de Google Display, que es esa parte de Google donde tienes justamente esos banners en un sitio, cuando estás navegando por algún sitio de tu interés y ves que ahí hay como un bannercito haciendo publicidad de alguna marca, algún producto, servicio, etcétera. Eso es generalmente Google Display. Y hoy en día esa tasa es de 0.35, ¿no? Promedio. Entonces, pues podemos ver que ha cambiado muchísimo y que se ha convertido en algo mucho más difícil llamar la atención del usuario. ¿Y por qué ha pasado eso? Pues porque muchas cosas han cambiado desde 1994 que se hizo ese banner. Y si pensamos, o sea, aquí estoy hablando de digital, pero en general en el marketing, ¿no? En su momento, alguien pensó que en lugar de poner que algo era $4, era $3.99 y esa fue como la revolución de su momento y la gente quería, y eso funcionaba, ¿no? Llamaba la atención de las personas y todas las empresas usaban y usan hasta la fecha esa táctica, pero ese tipo de cosas ya no es suficiente, ya es mucho más complicado hacer que un usuario realmente te ponga atención para escuchar, digamos, lo que tienes a decir, ¿no? Y entonces, justamente eso ha pasado desde entonces. Somos bombardeados con miles de comunicaciones, banners, es tanta cosa, tantos anuncios, que la verdad es que ya empezamos a ignorar la mayoría. Si tú me preguntas qué anuncios yo vi hoy en mi Facebook, en mi Instagram, en Google, etcétera, no sé decirte, porque son tantos, pues que ya uno no se fija y ya no estamos como que logrando como empresas, como marcas, llegar a los consumidores y de una manera así tan intrusiva y tener éxito. Entonces, hoy en día realmente las empresas que tienen éxito son las que logran en sus comunicaciones, y aquí no estoy hablando que solo es orgánico, ¿no? De repente en un anuncio también puedes hacer de una manera que no sea tan intrusiva y que realmente esté resolviendo un problema, una inquietud, un dolor de tu usuario. Entonces, ese es el punto. Hoy en día las empresas que tienen éxito son las que pueden agregar valor a su público, ¿no? No, y es una locura, ¿no? O sea, si te acuerdas un poco hace, pues unos años veíamos la televisión, ¿no? Y la verdad la mayoría de nosotros crecimos viendo la televisión. Y cuando veíamos la televisión era una locura que poco a poco se empezó a volver más comerciales y más comerciales y más comerciales y todo lo decíamos, ¿no? Todo el tiempo estabas viendo comerciales. Pero después entró la era de YouTube o entró la era de Facebook o entró la era de este tipo de canales en los que tú era padrísimo porque veías
videos en todos lados sin comerciales, ¿no? Decías, wow, está bueno. Digo, hoy en día no puedes ver nada sin un comercial. ¿Quieres ver un video en Facebook? Te vas a encontrar con un comercial. ¿Quieres ver un video en YouTube? Dependiendo del largo del video en YouTube, te lo vas a encontrar con 4 comerciales en medio. Entonces, lo que antes era muy innovador, que era poner un anuncio en un medio digital, pues hoy en día, como bien lo dices, Leti, ya no lo es. Todo el mundo lo hace y en todos lados. Y también es muy frustrante para nosotros como usuarios, ¿no? Por ejemplo, si yo me meto, no sé, voy a hacer un ejemplo tonto, me meto a un video de una receta de un pastel que quiero hacer y me llega una publicidad, no sé, de un coche, que es lo primero que se me ocurre, pues, o sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo estaba buscando, no? Claro, Y pues, además estás a media preparación del pastel, ¿no? Entonces tienes ya los huevos en mano para echarlos en el horno y te tienes que aventar 30 segundos de comercial en lo que puedes hacerlo, ¿no? Totalmente. Entonces, ese tipo de comunicaciones intrusivas que interrumpen tu experiencia son una frustración para los usuarios. Y entonces, justamente, algo muy importante de entender sobre el inbound marketing es que es un marketing de permiso, o sea, que tiene que ver con que alguien está buscando una respuesta a algo, una solución a algo, y el inbound marketing viene como para que tú como marca puedas estar ayudando en ese proceso de decisión o en ese proceso de investigación del usuario, ¿no? Y justamente lo que queremos es que no sea así, que ya no sea como proponer matrimonio en la primera cita, que es como siempre hemos hecho esa parte de marketing, de publicidad, etcétera. Lo que queremos ahora es construir una relación de confianza. Entonces, que ya un usuario, cuando tenga alguna necesidad específica, o sea, piense primero en tu marca. Y ya ni, pues tal vez vaya a buscar, a investigar precios, porque realmente está tan conectado con tu marca y tú le has ayudado tanto en su proceso de investigación y de decisión por alguna solución específica para su problema, que este usuario ya está convencido que tú tienes la mejor solución, ¿no? Entonces ese es un poco el cambio que queremos hacer, que ya no seas una barrera para el usuario y sí que seas un aliado en ese proceso de decisión, en ese journey que decimos del usuario, ¿no? Claro. Entonces, pues todo eso pasa y no queremos que los usuarios estén así como la chica de esa foto de, ay, no, otra publicidad o otra cosa que no me interesa, ¿no? Y eso pasa mucho y lo que queremos es que podamos estar agregando valor a los usuarios para que sí nos pongan atención y que sí podamos lograr tener esa comunicación con ellos. Aquí les traje algunos datos sobre justamente ese cambio en el comportamiento de los usuarios y en las tendencias de compra. Algo muy interesante, por ejemplo, es que más del 60% de la decisión de compra se toma sin contactar con una persona de admisiones. Entonces, eso quiere decir que las personas están investigando mucho en Internet antes de tomar una decisión. Entonces, necesitas estar ahí y darle contenido de valor que le ayude en ese proceso. Otro dato es que solamente 3% de las personas confían en una persona de ventas o en un anuncio. Entonces, el poder de compra se ha trasladado totalmente del vendedor al comprador. Y si pueden ver acá, pues aquí está el salesperson y marketer aquí como con números muy bajitos en términos de, pues, qué tanto confías en estos profesionales, ¿no? Y aquí hay varios tipos de profesionales y vemos que en esta área la gente ya no confía mucho, siente que te quieren, o sea, que te quieren hacerte comprar algo que no necesariamente necesitas. Siempre hay como esa desconfianza, etcétera. Entonces, un poco ese es el cambio, ¿no? Que Total. genera. Y hace cuenta que es increíble cuando uno analiza esta gráfica del estudio que hizo HubSpot, porque o sea, incluso puede ver cómo ha cambiado la gente. O sea, tú ves quién está hasta arriba, está el doctor, y el doctor está con un 49%. Eso quiere decir que 51% de la gente está buscando en Internet sus síntomas. O sea, y si lo ves a ese grado, cuando, como bien lo decías, cuando te vas a la persona de ventas o la de marketing, es un juego de confianza. Nadie confía en nosotros. Y no confían por lo mismo que tú dices. O sea, ha sido ese hecho de que siempre pongo por delante lo que yo quiero lograr contra lo que la persona necesita. Sí. Es como esa frase que dicen que no me digas lo bueno que eres, ¿no? Como marca, sino más bien dime lo bueno que me va a hacer a mí como persona el usar tu solución. Y ese es como el cambio de tendencias, ¿no? Cómo eres útil y cómo no nada más agarras y haces que la otra persona haga lo que tú necesitas.
Totalmente. Y eso va muy ligado a esa parte de que, pues, por eso es que mucha gente investiga, bueno, 97% de los compradores investiga en línea antes de comprar, por todo ese tema de la desconfianza. Y aquí también mucha de esa investigación muchas veces es la opinión de otras personas. O sea, confías más en alguien que, no sé, una persona extraña que no sabes quién es, dónde vive, qué hace, pero que te puso ahí 3 estrellas y que el producto está mal o que el servicio está mal, que en la propia empresa que te está diciendo, ah, sí, mi producto es muy bueno por eso y por aquello, ¿no? Entonces también la gente está investigando mucho por estos temas de confianza y de ver cómo fue la experiencia con otras personas, etcétera. Y 74% de los compradores eligen la primera institución que les fue útil, para que vean cómo es difícil que una marca realmente, o sea útil para un usuario y que no tenga esa impresión de que, bueno, solo me está empujando su producto porque sí, no porque lo necesito y sí porque quiere vender, ¿no? Y 10% de los compradores que buscan información de un producto o servicio están listos para tomar una decisión. Eso quiere decir que el 90% de las personas no están listas. Entonces, también algo muy relevante del inbound marketing es que respeta el momento de compra del usuario. Entonces, no estamos tratando, cuando implementamos una metodología de inbound marketing, no tratamos a todos los usuarios iguales, como si todos quisieran comprar y todos tuvieran la misma necesidad y estuvieran en su mismo momento de compra. Entonces, si alguien está en una etapa más temprana, más de investigar, etcétera, le tengo que dar un tipo de respuesta, un tipo de contenido, un tipo de información. Si ya es alguien que está más avanzado y simplemente ya está buscando cuál es el mejor proveedor, pues la comunicación tiene que ser totalmente diferente. Entonces, básicamente es respetar el usuario y el momento en que se encuentra en su proceso de toma de decisión. Y todo eso pues nos lleva al flywheel de HubSpot, que pues quise traer esa parte porque creo que es muy, muy importante que pensemos como en toda la metodología de inbound nos estamos centrando siempre en los clientes. Los clientes son lo que nos van a hacer que todo lo demás funcione, porque si tenemos clientes satisfechos, pues eso va a empujar todo lo demás, ¿no? Entonces, obviamente, pues alrededor de eso hay todo el trabajo que hacemos en la parte de marketing, en la generación de demanda y captación de prospectos calificados, en la parte de ventas, que es todo el proceso de consultoría, que es donde también pues tenemos que generar confianza, y la parte de servicio al cliente, porque justamente, como decíamos, si los clientes satisfechos generan nuevos clientes porque nos ayudan a tener como esa buena publicidad, que es la mejor publicidad que hay es un cliente satisfecho, ¿no? Entonces nos ayuda a comprobar que realmente nuestro producto o servicio es bueno y relevante para solucionar algún tipo de necesidad de los usuarios, ¿no? Claro, lo que se conoce como el boca en boca, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ya hablamos bastante de qué es el inbound marketing, por qué surgió esa metodología, básicamente por ese cambio en el comportamiento de los usuarios. Pero entonces, ¿por qué es importante para las empresas? Pues les tengo otra pregunta. Si se identifican con alguna de estas frases. Mis contactos no son de calidad, o sea, me llegan un montón de contactos que al final no me quieren comprar, muchas veces incluso me quieren vender, no entienden muy bien qué estoy vendiendo, etcétera. Otro caso muy común que escuchamos con muchos clientes. La mayoría de mis clientes llega por recomendación, pero no sé cómo escalar esto. Entonces decíamos, el boca a boca y que los clientes satisfechos, etcétera, son una excelente manera de crecer, de hacer que las personas confíen en ti, pero solo por recomendación así y sin procesos y sin una metodología, etcétera, pues hay un techo, hay un límite que puedes crecer. Entonces, pues probablemente muchos de ustedes que nos están asistiendo, que nos están viendo ahora, han pasado por esto. Otro punto, mi generación de demanda es totalmente dependiente de mi presupuesto para la pauta. O sea, si dejo de invertir en pauta hoy, pues se me baja un montón mis visitas a mi sitio web, se me baja un montón mis contactos. Entonces, aparte de depender mucho de invertir ya sea en Google o en Facebook o en cualquier otra red social, etcétera, para poder generar clientes potenciales, eso es un problema muy común y con el inbound marketing la idea es que pues ya lo puedas solucionar porque poco a poco vas construyendo esa comunidad, digamos, o poco a poco eso va siendo más orgánico porque la gente va buscando
sus inquietudes, va buscando como soluciones, etcétera, y te va encontrando porque estás generando valor. Es muy diferente de eso que, invertí, tengo leads, no invertí, no tengo leads. Otro punto muy común es que muchas empresas no saben si están teniendo retorno de inversión o no, porque no tienen cómo medir o porque no saben cómo medir los resultados de sus esfuerzos en marketing y en publicidad. Otra cosa que escuchamos mucho, mi sitio casi no tiene visitas, nadie me encuentra en Internet. Y pues la verdad es que si no te encuentran en la primera página de Google, en los primeros resultados, pues muy probablemente tendrás ahí un problema para generar oportunidades de negocio, porque ahí es donde está ahí es donde la gente está buscando, ¿no? No, igual y en algún momento fue suficiente de hacer tu sitio web y ponerlo en línea, pero la verdad es que hoy en día no es suficiente para nada. O sea, si lo pones ahí arriba y si inviertes dinero, tiempo, esfuerzo en hacer tu sitio, si no, como bien dices, si no lo posicionas en Google, si no haces que la gente lo encuentre y llegue a él, pues nadie va a llegar a él. Exacto, totalmente. Y pues, y también, pues, no sé cómo o dónde encontrar mi público objetivo, que también va muy ligado a eso, ¿no? O sea, están en Internet, pero ¿dónde? Y cómo hago esa conexión. Pues lo ideal, la verdad, es que tú quieres que ellos te encuentren a ti y tiene todo que ver con eso que estaba platicando ahorita Alan. Entonces, yo les quiero comentar un poquito ahora de algunos casos, bueno, de 2 casos específicamente, de proyectos en que yo he trabajado esa parte de pues, implementar la metodología de inbound marketing y cómo hemos solucionado varias de esas problemáticas de las empresas, ¿no? Entonces, les voy a contar primero de una empresa especializada en servicios de recursos humanos que tenía su objetivo incrementar la conversión de contactos a ventas. ¿Qué hicimos para poder ayudar a esa empresa en su objetivo? Bueno, pues desde un inicio pensamos, ok, ¿cuáles son nuestros objetivos SMART? O sea, que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, que están en un tiempo determinado. O sea, hay varias cosas específicas que tienen que tener tu objetivo para que sea un objetivo que realmente puedas llegar a alcanzar y que no sea simplemente, sí, creo que estaría buenísimo vender 1000 en el próximo mes, ¿no? Entonces, realmente es tener muy claro ese objetivo para que puedas trazar una estrategia muy específica para poder lograrlo. Entonces, algunas cosas que se hicieron en ese sentido fueron, pues, una estrategia de nutrición. ¿Qué significa esto? Pues toda una parte de, ok, tengo una base de contactos. Ahora, ¿qué hago con estos contactos? Los dejo ahí en base de datos y nunca los toco y si no compraron en el primer intento, pues ya, no. O sea, la idea es que puedes ir nutriendo esos contactos con contenido de valor. Entonces, dependiendo de cómo llegaron a tener esa primera interacción con la empresa, le doy algún contenido específico, ¿no? Digamos, alguien que solicitó una asesoría, bueno, pues el vendedor o la persona que va a dar la asesoría entre en contacto con esa persona para brindarle asesoría, etcétera, etcétera. Pero ya si es alguien que, no sé, descargó un brochure sobre algún servicio o entonces descargó alguna guía, algún tipo de material, algún tipo de contenido que te ayude, pero de alguna etapa más temprana o intermedia en ese proceso de decisión de compra, ¿cómo hago que ese usuario avance en su proceso? Entonces, si es alguien que está buscando algo muy amplio, todavía, no sé, por ejemplo, en ese cliente que es de recursos humanos, podría ser, no sé, cómo gestionar mejor mi equipo, ¿no? En mi empresa. No necesariamente quiere decir que es alguien que quiere contratar una empresa de recursos humanos en ese momento específico, pero si esa persona descargó ese material es porque tiene algunos concerns, tiene algunos temas que necesita resolver en su empresa y nosotros, bueno, yo hablo como nosotros, que es nuestro cliente, tenemos que darle alguna respuesta, ayudarle en ese proceso. Entonces le vamos dando contenido hasta que pues esa persona se vaya dando cuenta poco a poco con ese contenido que va consumiendo que, bueno, tal vez ese servicio, digamos, de administración de nómina me ayudaría muchísimo a poder enfocarme en mi equipo y en mi core business, o sea, en lo que realmente mi empresa hace, en lugar de estar haciendo los cálculos de impuestos y toda esa parte más de burocracia
Asia, no sé. Entonces, mejor tengo una empresa que me ayuda en esa parte, ¿no? Entonces, esa estrategia de nutrición nos ayuda a no empujar un servicio o un producto al usuario, sino que en ese caso de ese cliente nos ayudó muchísimo a ayudar a los clientes potenciales a entender en por qué es necesario ese servicio, ¿no? Luego, pues contenido como herramienta de ventas también, o sea, como les decía, todo eso validado, ¿no? Algunos contenidos que ayudan a que puedas entender por qué contratar ese servicio e incluso por qué IPS, entender cuál es la experiencia de IPS, depende de en cuál momento está ese usuario y qué tipo de dudas tiene sobre el servicio, sobre la empresa, etcétera. La parte de workflows de seguimiento tiene mucho que ver con utilizar HubSpot como herramienta para automatizar varios procesos. Entonces, si alguien se pone en contacto con mi empresa, ¿cuánto tiempo tarda en contactarla? Bueno, si le pongo una automatización, puedo hacer que se contacte inmediatamente y le diga, oye, pues muy pronto alguien se va a poner en contacto contigo, mientras tanto, no sé, revisa ese contenido, revisa esa información, entonces es un seguimiento automatizado. Y también otra cosa que se hizo fue la parte de lead scoring, también le podemos decir calificación automatizada de oportunidades de venta, que es cuando definimos algunos criterios, que pueden ser criterios de perfil de este cliente ideal que quiero tener, por ejemplo, no sé, de cuál industria es, de cuántos empleados tiene esa empresa, pueden ser diferentes criterios, y también, que también le decimos criterios de encaje, o podría ser también criterios de interés, o sea, qué tanto está consumiendo mi contenido, por ejemplo. Y todo eso nos va ayudando a poner como una puntuación específica a cada uno de estos contactos que tenemos en nuestro CRM. Y eso nos ayuda a entender cuáles son esos contactos que están más listos para comprar, cuáles no, cuáles ya sí vale la pena que le eche una llamada y cuáles, pues, la verdad sería una pérdida de tiempo porque todavía no está en su momento de compra, etcétera. Entonces, así optimizamos muchísimo el trabajo del equipo de ventas también. Y otras cosas, pues ahí también toda la parte de tener el Service Level Agreement y de también tener como un CRM muy bien implementado y muy bien utilizado, porque plataformas y todo eso, pues la verdad es que no sirven de nada si no le sacamos provecho y si no utilizamos sus recursos, ¿no? Tener una plataforma por tener, sin una estrategia por detrás, la verdad es que no nos sirve mucho. Entonces, esa parte de CRM fue mucho de implementar automatizaciones, de apoyar a que los vendedores tuvieran un proceso mucho más claro y que realmente pudieran utilizar HubSpot como un aliado en su día a día para poder vender más y tener como sus tiempos más bien utilizados en esa parte, Mira, ¿no? de este slide yo creo que es muy importante mencionar que al final de cuentas es adaptarnos a las tendencias que decíamos. O sea, todo este contenido van a llevar a informar. O sea, estamos diciendo que más del 70% de la decisión de compra, y bien lo mencionabas, Leti, se toma por la persona solita, sin hablar con un vendedor, sin hablar con nadie. O sea, lo toma él a través de búsqueda de información. Todo esto que comentas aquí de la estrategia es justo poner esa información ahí, porque decimos, ¿cómo le haces entonces para que te vean antes del 70%? Porque nadie quiere hablar con ventas. Y esas son las oportunidades de contarle al cliente cómo es que este servicio es legal, que es una duda muy común, ¿no? ¿Cómo es que no va a pasar nada si lo contrata, pero cómo es que lo hace bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha ilegalidad alrededor de este tipo de servicios. Se trata de informar. Si tú le das esa certeza a la gente de que lo que van a comprar les va a resolver, entonces la interacción que llegue con ventas va a ser mejor. Y luego en otro lado mencionabas de la plática la parte de mis contactos no están calificados. Todo el mundo dice eso, ¿no? Cualquier persona de ventas o cualquier persona de marketing que ha tenido algún tipo de interacción con generación de demanda digital, ha dicho o ha escuchado esta frase. Y el tema del lead scoring que dices es, a ver, en el Internet hay ¿cuántas personas? Millones, ¿no? Uh-huh. México simplemente se estima que hay alrededor de 80 millones de internautas, un poco más. El tema aquí es que, ¿cómo le haces para que la gente llegue solamente a la correcta? Es imposible. En cualquier campaña digital, cualquier sitio que hagas, en cualquier difusión, hagas inbound marketing o no, vas a meter gente que no sirva. El tema es que justo con estrategias como lead scoring, como lo mencionabas en Caja de Interés, puedes hacer que el equipo de ventas se enfoque en atender a la gente que realmente tiene las características correctas. Entonces, todo esto que dices está atado justo a lo que venías platicando de tendencias, ¿no?
Sí, totalmente. Después, y también es aprovechar todo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, si no, si generas varios leads y los de ventas están marcando a todos y no te sirve y no tienes tiempo, etcétera. O sea, es cómo utilizamos los recursos que tenemos disponibles y implementamos esa metodología para sacarle el jugo a la cosa, ¿no? No, totalmente. Hay muchas empresas, por ejemplo, en el giro logístico, ¿no? Creen que aventando más vendedores a la empresa van a generar más ventas. Pero para nada. Puede ser que no necesites más vendedores. Como bien lo decías, nada más necesitas mejores oportunidades o deja tú mejores. Poder identificar las que son buenas para evitar tener agente de ventas haciendo la labor de un call center, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y ahí pues con todo esto, básicamente aquí pusimos como un pantallazo de la plataforma de HubSpot para que pudiéramos ver un poco cuáles fueron los resultados de todo eso que se hizo, ¿no? Aquí tenemos un poco de cómo fue con la agencia anterior en los 24 meses anteriores que estaban trabajando con una otra empresa, cuáles fueron los resultados y ya con Black and Orange durante 11 meses y aquí pusimos eso pues para que vean cómo fue esa implementación de la metodología inbound, realmente esa parte de agregar valor y la implementación de todas estas cosas que estamos platicando en el slide anterior, pues logramos generar en 11 meses 2.4 veces más visitas, 7 veces más contactos, 3.3 veces más clientes. Y eso solo en los primeros 11 meses. Ahora les voy a enseñar la gráfica de cómo estamos ahorita, ¿no? Si podemos ver hasta 2020, cómo fuimos creciendo y eso aquí les puse nada más búsqueda orgánica para que vean cómo todo eso ayudó a que pues ese cliente lograra que ya las personas que tuvieran algún tipo de necesidad específica, que hiciera match con los servicios que ofrecen, les encontraran a ellos. Entonces ya no era como esa pelea de a ver si pago más para encontrar a quien tal vez quiera comprarme. Aquí es, las personas que tienen esa necesidad me encuentran a mí. Y algo muy importante a mencionar de esta gráfica, Leti, y de la pasada, es que aquí podemos ver la diferencia entre la publicidad tradicional, que es invertir en anuncios, principalmente esta empresa lo que hacía era invertirlo en Google, contra el construir tu marca de manera orgánica. Invertir en anuncios traía ciertos resultados, pero el construir para el futuro una estrategia de inbound trajo resultados del triple. Y esta gráfica que muestras, lo importante a mencionar es que la estrategia de inbound ellos lo empiezan a hacer en septiembre del 2016. Hasta agosto del 2016, prácticamente, si se dan cuenta de que empezaron en enero del 2015 hasta agosto del 2016, el crecimiento fue casi nulo. Pero en el momento en el que entra septiembre del 2016 y se empieza una estrategia inbound, podemos ver los crecimientos como están muy marcados. Y otra cosa importante a mencionar de esta gráfica es que todo este tráfico, todas estas visitas que se muestran, porque estos son visitas al sitio web, que podemos ver que hay meses que llegaron a más de 40,000 visitas, todo esto es de tráfico orgánico, es decir, ellos no están pagando un peso por estas visitas que estamos mostrando acá. Fueron de tener de menos de 1,000 al mes a irse a meses de más de 40,000. Ese es el impacto que tiene hacer algo 360 y algo bien establecido para tu empresa, ¿no? Totalmente. Pues y para platicar del segundo ejemplo, ahí viene ese cliente que es una organización de intercambios de voluntariado y prácticas profesionales. Aquí regreso un poquito a lo que hablabas antes, Alan, de pues crecer el equipo y, o sea, depender mucho de crecer el equipo y de que el equipo de ventas esté ahí todo el día y con tal vez, o sea, no utilizando de la mejor manera su tiempo, etcétera. Y esa problemática era justamente un tema muy importante para ese cliente que quería escalonar sus ventas sin depender de tener que crecer su equipo mucho, ¿no? Y algo interesante del contexto de ese proyecto es que su sitio web ya tenía un buen tráfico, ya eran como que conocidos en esa parte, mucha gente les buscaba para buscar oportunidades de intercambios, etcétera. Pero el tema es que pues vieron que no estaban creciendo como podrían crecer, ¿no? Considerando que ya tenían como toda esa parte de las visitas, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo en esa parte? Bueno, algo muy importante y que también en Black and Orange siempre pensamos mucho y priorizamos mucho en el inicio de los proyectos es optimización del sitio web. Entonces, vimos
todo lo que había que mejorar, desde tiempos de carga, desde palabras clave, porque también eso es muy importante de ver cuáles son esas palabras específicas que quieres que la gente utilice para llegar a ti, porque también de repente puedes estar bien posicionada en una palabra que no es tan relevante para ti o que la gente no va a entender muy bien o va a llegar a tu sitio y va a tener esa reacción de, bueno, pues yo esperaba otra cosa o no quiero comprar. De repente alguien llega y tenía una intención nada más de investigar y así. Entonces, pues se hizo toda esa optimización para que realmente fuera mucho más alineado el perfil y que esas visitas, porque no necesariamente tener muchas más visitas es lo ideal. O sea, en ese caso, también, por ejemplo, en el cliente anterior les decíamos, crecimos un montón en visitas orgánicas, pero vieron cómo crecimos en clientes y eso es lo importante, ver cómo eso se refleja, de que la gente te encuentre y que sea la gente correcta, que realmente te va a comprar. Entonces, en ese caso, eso era lo que queríamos, optimizar el sitio web en un inicio para que la gente correcta llegara y que realmente pudiera convertirse en cliente. Entonces, todo eso, una de las principales acciones que se hizo en esa parte fue generación de contenido basado en esos momentos de este buyer's journey o de ese viaje de compra del usuario. Entonces, por ejemplo, si alguien, no sé, estaba interesado en esa parte de viajes y así, pero ahorita no tiene dinero para viajar y quiere saber cómo puedo guardar dinero para viajar, pues es un contenido súper interesante que puedes tener y que puedes ayudar a incluso romper una excusa de este cliente potencial, ¿no? Que llega a decir, bueno, es que es muy caro hacer un intercambio, etcétera, y al final, pues con un contenido le ayudabas a entender que, mira, pues con esas posibilidades, con esos consejos que te estoy dando, sí puedes lograr guardar el dinero y no es cosa de otro mundo, etcétera, ¿no? Entonces, ayudar al usuario en esas inquietudes que tiene y a romper esas, digamos, sí, podrías decir como excusas o esas barreras más bien que tenían los usuarios que llegaban a tener contacto con esa empresa, porque lo que les pasaba mucho es que mucha gente interesada y al final, pues, poca conversión. Y entonces esos materiales muy enfocados a cada una de esas etapas. Alguien que ya estaba más enfocado a, ok, quiero hacer un intercambio, ya sé qué puedo hacer, estoy buscando si voy con esa empresa o si voy con esa otra empresa, entonces, entender cuáles son los beneficios. ¿Me vas a dar casa donde voy? ¿O qué tipo me van a, no sé, recoger en el aeropuerto? Ese nivel de detalle si es alguien que ya está decidiendo por un proveedor. O entonces ser alguien que está decidiendo el destino, pues ver, tener contenidos específicos para eso. Entonces, algo muy importante que se hizo en ese proyecto fue tener flujos de nutrición específicos por etapa de ese journey, de estos momentos de compra del usuario, y también los flujos que estaban en la etapa de decisión muy enfocados en proyectos de intercambio específicos, porque lo que les pasaba mucho también era lo que le llamamos efecto Netflix, que abres Netflix y ves miles de películas y series disponibles y quedas media hora ahí y no te decides por ninguno. Entonces ese cliente también tenía mucho ese problema, que veían miles y miles de oportunidades de intercambio. Qué padre, sí quiero ir a ese lugar, pero al final no compraban porque no se decidían. Entonces algo muy importante fue, ok, ¿cuáles son esos proyectos específicos que creemos que hay mayor potencial o que hay más vacantes o que es que hace más match con el perfil de nuestros clientes, etcétera? Y empezamos a guiar los usuarios para que empezaran a aplicarse para estas oportunidades, porque en ese caso, pues, tienes que, o sea, no es simplemente pagas y vas, ¿no? Alguien te tiene que aceptar en el proyecto. Entonces, ya con todo eso, se logró que varios clientes empezaron por esa automatización y por ese cuidado en cuidar la experiencia de los usuarios y que fuera muy personalizada, porque eso es importante, no necesariamente porque tu experiencia es muy automatizada quiere decir que no es personalizada, porque puedes personalizar por ejemplo, en ese caso de ese cliente, por el país que quieres viajar, por tu edad, por el tipo de proyecto que quieres hacer, si es un proyecto de trabajo, si es de voluntariado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso como que se puede personalizar muy bien con esas automatizaciones de la plataforma. Y así lo que pasó y que nunca había pasado antes es que tuvimos los primeros clientes que empezaron a marcar a la oficina y decir, oye, pues ya me aceptaron en un proyecto, quiero pagar y firmar mi contrato. Y antes era toda una labor de vendedores, de estar todo el tiempo ahí, y ese proyecto que te parece, y ese otro, mucho tiempo invertido, y era siempre dependiente de que estuviéramos creciendo el equipo, ¿no? Entonces, esa automatización más la personalización,
nos ayudó con esos contenidos personalizados que resolvían dudas, inquietudes específicas de los usuarios a lograr esto y un crecimiento en las ventas y todo eso, ¿no? Entonces, básicamente, se trata de generar valor, de tener los clientes en el centro y no estar pensando en lo que me conviene más a mí como empresa, sino que qué es lo que necesita el usuario, qué es lo que necesita mi cliente potencial, para que realmente podamos crear esa relación de confianza con el usuario y podamos mantener eso funcionando, ¿no? Que podamos estar siempre atrayendo nuevos contactos, que sean contactos que se involucren con tu marca, que realmente sean contactos calificados, que puedas deleitar a través de un servicio, de un producto de calidad, para que así puedas seguir generando valor a tus siguientes clientes y todo eso pues va funcionando de esa manera, ¿no? Seguir generando valor y así los contactos, las visitas y los clientes van a seguir llegando con todo ese trabajo muy enfocado, centrado en nuestros consumidores. Buenísimo, Leti. Pues creo que queda claro entonces el valor que genera hacer email marketing para las empresas y al final de cuentas pues se trata de cambiar una filosofía y si lo que los clientes están haciendo y la manera en la que toman las decisiones ha cambiado, pues quiere decir que como organizaciones pues esto tiene que cambiar también y tenemos que cambiar también. Entonces, pues bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que este video les sea útil y que les ayude a ver de otra manera a sus empresas y sus estrategias de marketing y ventas. Y los esperamos en otra de nuestras Inbound Talks. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.